Desde los sueños más antiguos de la humanidad, el concepto de una sociedad perfecta ha cautivado la imaginación occidental. En la República, Platón concibió una ciudad gobernada por filósofos reyes, garantes de sabiduría y justicia. Siglos más tarde, Agustín de Hipona propuso una utopía cristiana basada en la salvación y la vida eterna, enfocada en la comunidad celestial de los justos. El descubrimiento de América por los europeos inspiró visiones de un nuevo comienzo, una tierra de oportunidades y abundancia, lejos de las carencias y conflictos del viejo mundo. En el siglo XIX, el llamado socialismo utópico, impulsado por pensadores como Fourier, Owen o Saint-Simon, imaginó sociedades sin clases sociales, donde la propiedad y los recursos fueran compartidos equitativamente. El término utopía fue acuñado por Tomás Moro en su famoso libro publicado en 1516. Proviene del griego utopos, que significa no lugar. En Utopía, el escritor y político inglés describió una isla donde la propiedad es común y cada ciudadano se esfuerza por el bienestar colectivo, creando una sociedad sin conflictos ni desigualdades. Aunque la etimología del término utopía sugiere que esa perfección es inalcanzable, Moro abrió la posibilidad de que ciertas ideas utópicas pudieran guiar reformas en la vida real. Con el advenimiento de la modernidad, la imaginación utópica se integró a una nueva conciencia del tiempo histórico. El pasado ya no se consideraba un depósito de verdades eternas, como rezaba el dicho Historia Magistra Vitae, la historia maestra de la vida. La humanidad aún podía aprender del pasado, ahora bajo un paradigma científico, pero no para imitarlo, sino para superarlo. De esta manera, las utopías adquirieron un carácter más concreto y tangible. Se impuso la concepción del ser humano no solo como espectador de la historia, sino como su principal agente de cambio, con el poder y la responsabilidad de darle forma a través de su acción. Este enfoque alimentó grandes proyectos de reforma y revolución, sustentados en un principio clave del pensamiento moderno: la visión optimista del progreso y la confianza en el futuro. Cuando decimos futuro, no hablamos solamente de la direccionalidad del tiempo. El filósofo italiano Franco Berardi ha definido el futuro como una percepción psicológica emergida de las expectativas culturales de la modernidad. Las sociedades liberales burguesas creyeron en el progreso a través del capitalismo, las instituciones democráticas y la innovación tecnológica. El comunismo, por su lado, proyectó un futuro de igualdad sin clases basado en la abolición de la propiedad privada. También el nazismo imaginó un futuro glorioso, basado en su caso en ideales de supremacía racial y renacimiento nacional. Es así como, a través de todo el espectro ideológico, se encuentra un denominador común, que es la creencia en la posibilidad de transformar radicalmente el presente en pos de un futuro mejor. Susan Buck-Morss ha investigado las utopías revolucionarias de la primera mitad del siglo XX y su relación con la cultura y la política de su tiempo. Ese periodo demostró cómo las aspiraciones más elevadas de la humanidad, es decir, la voluntad de concretar la utopía aquí y ahora, se han entretejido casi fatalmente con las realidades brutales del poder y la violencia. La Revolución Rusa y sus secuelas, así como el ascenso del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, expresan una tensión fundamental: mundo soñado y catástrofe. El surgimiento de las llamadas vanguardias históricas a principios del siglo XX es inseparable de este clima de expectativas utópicas. Para las vanguardias artísticas más radicales, el embate no fue tanto contra tal o cual estilo precedente, sino contra la institución arte como tal. Rechazando la concepción burguesa del arte autónomo, que lo separaba de la vida cotidiana y lo confinaba a espacios como museos y galerías, estas vanguardias convocaron a cerrar la brecha entre arte y vida bajo la forma de una nueva praxis vital. En su manifiesto futurista, Filippo Tommaso Marinetti llamó a liberar el arte de las convenciones del pasado y abrazar la velocidad, la tecnología y la modernidad. Vinculados con una ideología fascista, Marinetti y los futuristas italianos convocaron a la destrucción de museos, bibliotecas y academias y glorificaron la guerra, el patriotismo, la máquina y el desprecio a la mujer como motores de progreso y cambio. En su texto El arte de los ruidos, Luigi Russolo amplió la visión futurista al campo de la exploración sonora. Propuso la construcción de una variedad de instrumentos que se llamarían intonarumori, generadores de ruido acústico que liberarían a la música de las limitaciones tonales y armónicas del pasado para conquistar la variedad infinita de los sonidos ruidos, adecuados a un oído moderno, acostumbrado a los ruidos del tren, los motores de explosión y las muchedumbres vociferantes. En paralelo, el constructivismo ruso convocó a una integración de arte y tecnología para servir a las necesidades sociales y políticas del proletariado.
Los constructivistas apostaron a la creación de obras de arte funcionales y accesibles que pudieran transformar la sociedad. Destacaron la importancia de la experimentación, la abstracción y la geometría, y trabajaron en diversos medios como la arquitectura, el diseño gráfico y la fotografía. A su vez, el Proletkult fue un movimiento cultural y educativo que buscaba crear una cultura proletaria independiente y liberar el arte y la literatura de las influencias burguesas. Proponía una forma de arte que reflejara la vida y las experiencias de la clase trabajadora, y defendía la participación activa del proletariado en la creación cultural. En este periodo, la arquitectura se posicionó como uno de los campos donde más claramente se expresó la confianza en el futuro. Mies van der Rohe promovió la idea de menos es más, centrándose en la simplicidad, la funcionalidad y la integración del espacio interior y exterior a través del uso del vidrio y el acero. Frank Lloyd Wright introdujo el concepto de arquitectura orgánica, integrando sus diseños con el entorno natural y enfatizando la horizontalidad, el uso de materiales locales y la creación de espacios fluidos. Desde 1919, a su cierre por el nazismo, la Bauhaus promovió la fusión entre arte y tecnología, enfatizando la funcionalidad y la creación de espacios que fomentaran la colaboración y la vida comunitaria. Del periodo nazi data el proyecto Welthauptstadt Germania, una ambiciosa propuesta urbanística ideada por el régimen para transformar Berlín en la capital mundial de un imperio alemán. Diseñado por Albert Speer, el plan incluía la construcción de grandes avenidas, monumentos colosales y edificios administrativos, buscando imponer una estética monumental que simbolizara la grandeza del Reich. Uno de los conceptos más emblemáticos de la arquitectura moderna es el de máquina de habitar. Este ideal de máquina de habitar fue propuesto por el arquitecto Le Corbusier. Le Corbusier promovió el diseño funcional y la planificación urbana a través de edificios modulares y espacios abiertos. En 1929, presentó un ambicioso proyecto urbano para Buenos Aires que apostaba a una transformación radical de la ciudad. Su plan consistía en reconfigurar el tejido urbano mediante una gran autopista elevada que recorrería la costa del Río de la Plata, desde La Boca hasta Tigre, liberando las áreas centrales del tráfico vehicular. También planeó la construcción de rascacielos, con zonas verdes entre los edificios y una renovación del puerto. El proyecto no encontró suficiente apoyo político ni económico y nunca se materializó. La única vivienda en todo el país y en América Latina proyectada por el arquitecto suizo-francés es la Casa Curuchet, en La Plata. Construida entre 1949 y 1953, la casa fue escenario del film El hombre de al lado, de Connie Duprat, y de la docuficción La obra secreta, donde el fantasma de Le Corbusier llega en tren a la ciudad para visitar la casa. Un proyecto que sí se concretó es el de la nueva capital de Brasil, Brasilia, inaugurada en 1960. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa. Concebido bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek, buscaba promover el desarrollo del interior del país y modernizar la nación. Brasilia se caracteriza por su arquitectura moderna y su planificación urbana en forma de avión, simbolizando ambición y progreso. Sin embargo, también ha recibido críticas por su diseño funcionalista y la falta de vida urbana en sus amplios espacios, lo que llevó a cuestionar la viabilidad de la nueva capital como un verdadero centro de actividad social y cultural. Otro campo insoslayable en que se manifestó esta fe en el futuro fue la ciencia ficción. Entre los precursores del género se mencionan habitualmente a Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Julio Verne, H.G. Wells y Edward Bellamy. Pero incluso se cita como tal a un autor antiguo como Luciano de Samosata o escritores como Cyrano de Bergerac o Jonathan Swift. Pero fue a comienzos del siglo XX cuando la ciencia ficción se consolidó como género, con sus propios autores, historia, teoría y fandom. Se estableció de este modo como un medio poderoso para moldear las percepciones del futuro. El sintagma ciencia ficción suele atribuirse a Hugo Gernsback, considerado uno de los padres del género por su rol como fundador y editor de publicaciones tan emblemáticas como Amazing Stories. Para Gernsback, la ciencia ficción debía reunir tres componentes. Uno, el hecho científico, es decir, la ciencia, que exigía la inclusión de explicaciones científicas dirigidas a un público joven y curioso. 2. El marco narrativo, es decir, la ficción, diseñado para captar el interés de los lectores en busca de aventuras. Y 3. La prognosis o visión profética, convencido de que las detalladas descripciones de descubrimientos e invenciones estimularían el trabajo de científicos e inventores. La ciencia ficción así podía hacer más que predecir el futuro, podía contribuir a crearlo. La Exposición Internacional de Nueva York de 1939 tuvo como principal atractivo una instalación llamada Futurama.
Futurama era un modelo a escala de una ciudad futurista, donde el diseño urbano se combinaba con innovaciones en transporte, resaltando la importancia de la planificación eficiente. El proyecto fue concebido por Norman Belguedes, un destacado diseñador y escenógrafo asociado con el movimiento Streamline Modern, que enfatizaba las formas fluidas y aerodinámicas. Su éxito consolidó a Belguedes como un pionero en el diseño futurista, dejando una huella significativa en la cultura y la planificación urbana. Junto con las ferias mundiales, el parque Tomorrowland en Disney fue una de las mayores influencias en el imaginario popular sobre el futuro. En la ceremonia de inauguración, en 1955, Walt Disney describió esta Tierra del Mañana como una oportunidad de participar en aventuras que son la imagen viva de nuestro futuro, decía, y felicitó a los científicos del momento por abrir las puertas de la era espacial a logros que beneficiarán a nuestros hijos y a las generaciones por venir. Algunos de esos científicos trabajaron como consultores técnicos durante el diseño de Tomorrowland. Entre ellos estaba Von Braun, responsable de los cohetes B-2 que bombardearon Londres durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial y luego figura clave de la NASA. Además del cohete a la Luna, los astrojets, la Utopia y un monocarril, Tomorrowland ofrecía atracciones esponsoreadas por corporaciones, como la Calecita del Progreso y la Casa del Futuro. Esta última estaba casi por completo hecha de plástico, precisamente el llamado material del futuro. Pero este enfoque visionario no se restringió únicamente a la ciencia ficción o a los espacios de entretenimiento. También se aplicó a soluciones urbanísticas concretas. Un ejemplo significativo es el complejo Pruitt-Igoe, construido en Saint Louis durante la década de 1950. El proyecto buscó dar una respuesta innovadora a la crisis de vivienda urbana de posguerra, proporcionando hogares modernos y asequibles a familias de bajos ingresos y fomentando la integración racial y social. Se avisoraba un futuro brillante, donde la funcionalidad y el bienestar social convergerían para transformar la vida de las personas. ¿Qué podía salir mal? Lo que vemos es una escena del documental experimental Koyaanisqatsi de Gottfried Reggio. Esta escena en las calles del complejo Pruitt-Igoe menos de 20 años después de su fundación. La promesa inicial de un entorno comunitario ideal se había desvanecido a medida que las condiciones se deterioraban. Pruitt-Igoe sufrió problemas de mantenimiento, segregación socioeconómica, altos índices de criminalidad y pobreza extrema. Eventualmente, el gobierno federal decidió que sus días estaban contados.
El fracaso de Pruitt-Igoe se convirtió en emblema de los errores de la planificación urbana moderna e inspiró debates sobre el diseño de viviendas sociales y la revitalización urbana. La moderna máquina de habitar se había vuelto inhabitable y el experimento modernista parecía obsoleto. Para el arquitecto, teórico e historiador Charles Jencks, aquel 15 de julio de 1972, a las 3:32 de la tarde, con el inicio de los trabajos de demolición, la arquitectura moderna llegó a su fin. Fue en aquella época cuando comenzó a hacerse patente lo que Berardi llamó la lenta cancelación del futuro. Las utopías modernistas y la fe en el progreso tecnológico como motor de la historia entraban en crisis. La aceleración capitalista y la disolución de los proyectos colectivos provocaban una ruptura con las narrativas lineales del pasado, dejando un vacío en la capacidad de imaginar futuros comunes y significativos. La década del 60 fue quizás la última que realmente confió en el futuro. Los avances tecnológicos, los movimientos sociales, la energía juvenil y el espíritu de cambio auguraban todavía un porvenir prometedor. Pero los años 60 también fueron el periodo transicional clave en que se estableció un nuevo tipo de vida social. Algunas de sus características se habían ido evidenciando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estas son nuevos tipos de consumo, la obsolescencia planificada, los cambios en la moda y los estilos, el reemplazo de la antigua tensión entre el campo y la ciudad, el centro y la provincia, por el suburbio y la estandarización universal, el desarrollo de las grandes supercarreteras y la llegada de la cultura del automóvil, la penetración de la publicidad, la televisión y los medios en general en una escala nunca antes vista. Se ha hablado de la sociedad postindustrial, sociedad de consumo, sociedad de los medios de comunicación o del espectáculo, capitalismo multinacional, pero hay un término que cobró especial resonancia y posteriormente un descrédito proporcional a la hora de conceptualizar esta nueva fase de la cultura occidental. Ese término es posmodernidad. En su libro La condición posmoderna, Jean-François Lyotard identificó famosamente la posmodernidad con la incredulidad ante los metarrelatos. ¿Qué era esta incredulidad ante los metarrelatos? Por metarrelatos se refería a los grandes relatos totalizantes que sirvieron históricamente para legitimar el conocimiento, cohesionar la sociedad y dar sentido a la realidad. Por ejemplo, el relato del progreso, según el cual la humanidad avanza hacia un futuro mejor mediante la ciencia y la tecnología, el relato de la Ilustración, basado en la razón y la emancipación del individuo, o el marxismo, que propone la liberación de la clase obrera y la igualdad social. Podemos sumar el gran relato del arte moderno, en su camino progresivo hacia la autonomía total. En lugar de estos metarrelatos, emerge entonces una diversidad de pequeños relatos o fragmentos de conocimiento sin una estructura unificadora. Uno de los teóricos más importantes de lo posmoderno ha sido el pensador estadounidense Fredric Jameson. Para Jameson, el posmodernismo es más que una categoría puramente cultural. Apuntaba a correlacionar la aparición de nuevos rasgos formales en la cultura con un nuevo tipo de vida social y un nuevo orden económico. Jameson buscó entender la posmodernidad desde la perspectiva del materialismo histórico. El materialismo histórico es una corriente de pensamiento originada en las teorías de Marx y Engels. En un resumen muy básico, podemos decir que el materialismo histórico piensa la sociedad en términos de una base o estructura y una superestructura. La base consiste en el fundamento económico de una sociedad. Esta base económica se encuentra constituida por dos elementos. Uno, las fuerzas productivas, como la tecnología, la mano de obra y los recursos naturales. Y dos, las relaciones sociales de producción, es decir, las interacciones y roles que se establecen entre los individuos en el proceso de producción, definido principalmente por la propiedad de los medios de producción. La combinación de fuerzas productivas y relaciones sociales en un momento histórico determinado implica un modo de producción específico, como el feudalismo o el capitalismo. Por su lado, la superestructura incluye todas las instituciones sociales, políticas y culturales que se construyen sobre esa base económica. Por ejemplo, la política, la religión, la educación, el derecho o el arte. Por lo tanto, estas esferas superestructurales se encuentran en última instancia condicionadas por la base o estructura económica. Este modelo también implica una filosofía de la historia. En cada modo de producción, llega un punto en el que el desarrollo de las fuerzas productivas entra en conflicto con las relaciones de producción existentes. Este proceso cíclico motoriza el auge y la caída de sucesivos modos de producción en la historia humana: el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y eventualmente el socialismo. Pero el capitalismo ha demostrado una capacidad notable para adaptarse y mutar, excediendo incluso las previsiones de Marx. El posmodernismo sería, de hecho, una nueva fase histórica del capitalismo.
La lógica del mercado ha permeado todos los aspectos de la vida, incluyendo la cultura. Pero a su vez, la economía adopta formas culturales, ya que los productos no solo se venden por su utilidad, sino también por sus significados simbólicos y estéticos. Para Jameson, un factor determinante en el advenimiento del posmodernismo fue la institución de la cultura modernista. En los años 60, Picasso o Joyce ya no eran extravagantes ni repulsivos. Muy por el contrario, ya eran clásicos. Propuestas alguna vez escandalosas o contraculturales dominaban ahora la academia, los museos, las galerías de arte y las fundaciones. Así, el posmodernismo surgió como una reacción múltiple y heterogénea a este modernismo museizado, canonizado y en definitiva neutralizado. Otro rasgo fue la desaparición de algunos límites o separaciones clave, sobre todo la erosión de la antigua distinción entre cultura superior y cultura de masas. El límite entre el arte elevado y las formas comerciales se volvió cada vez más difícil de trazar. Por último, Jameson identifica el posmodernismo con el auge del pastiche. Los estilos y formas culturales del pasado son apropiados de esta manera sin sentido de ironía o de crítica, sin profundidad histórica y sin un propósito claro más allá de la evocación de una sensación de familiaridad o nostalgia. Este achatamiento de la temporalidad histórica es indisociable de los efectos de la tecnología de la información sobre el tiempo y el espacio. Por ejemplo, Jameson señala cómo la arquitectura posmoderna a menudo recurre a elementos estilísticos del pasado, como columnas griegas o frontones neoclásicos, sin preocuparse por su significado original o su función en el contexto histórico. Para Andreas Huyssen, allí estriba una diferencia entre el posmodernismo vanguardista de los años 60 y el posmodernismo que emerge en los 70. El primero, identificado con el eje Duchamp-Cage-Warhol, intentó revitalizar la herencia de la vanguardia europea para darle una forma norteamericana. Pero esta neovanguardia pronto agotó su potencial y en su lugar emergió una cultura cargada de eclecticismo, sin pretensiones de crítica, transgresión y negación. Un síntoma paradigmático de esto fue para Jameson el llamado modo nostálgico. El concepto de nostalgia se inventó en el siglo XVII para describir una condición que afligía a los mercenarios suizos en sus largas travesías militares. Provenía del griego nostos, regreso a casa, y algos, que es dolor o sufrimiento. Nostalgia era literalmente la añoranza de la tierra natal. Cuando los desplazamientos geográficos se hicieron más comunes y los cambios del mundo se hicieron más rápidos, el concepto de nostalgia se despojó de estas asociaciones espaciales y se convirtió en una condición temporal, un melancólico languidecer por un tiempo idílico perdido de la propia vida. Hacia mediados del siglo XX, la nostalgia ya no era considerada una patología, sino una emoción universal que podía afectar a los individuos o a la sociedad en su conjunto. Para Jameson, uno de los films inaugurales del cine de la nostalgia fue American Graffiti. En esta película, George Lucas se propuso recapturar la atmósfera y las peculiaridades estilísticas de los Estados Unidos de comienzos de los 60. Chinatown, de Polanski, hizo algo similar para la década del 30, y lo mismo El conformista, de Bertolucci, para el contexto italiano y europeo del mismo periodo. Pero el cine nostálgico implica más que películas meramente ambientadas en el pasado. Se trata de películas que a menudo evocan formalmente los productos culturales de ese pasado. Star Wars no era una película ambientada en nuestro pasado histórico, sino hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Pero lo que sí evocaba eran las viejas series del tipo Buck Rogers, con villanos alienígenas, héroes norteamericanos, heroínas en peligros y rayos de la muerte. Los niños y adolescentes podían disfrutar las aventuras sin rodeos. Por su lado, el público adulto podía satisfacer su deseo nostálgico de disfrutar, una vez más, de los productos estéticos de su infancia. Indiana Jones fue un caso intermedio. Por un lado, la acción efectivamente se situaba en los años 30, pero a la vez evocaba metonímicamente ese periodo al imitar sus relatos de aventuras. Otro caso particular es el de Body Heat, Cuerpos Ardientes. La acción de esta película transcurre en la actualidad, en un pequeño pueblo cercano a Miami. Pero desde el punto de vista formal, la película evoca el cine de los años 30, con sus créditos en estilo Art Deco y su estética noir. Al mismo tiempo, el personaje protagónico exhibe rasgos de los héroes de aquella época, del tipo de Clark Gable, reforzando el efecto nostálgico. Por último, que la acción transcurra en un ámbito pueblerino permite evitar muchas señales y referencias actuales, como si presenciáramos una eterna década del 30, más allá de la historia. Dice Jameson: me parece enormemente sintomático comprobar que el estilo mismo de las películas de la nostalgia invade y coloniza incluso films con ambientaciones contemporáneas,
como si por alguna razón no pudiéramos abordar hoy nuestro propio presente, como si nos hubiéramos vuelto incapaces de producir representaciones estéticas de nuestra experiencia actual. Pero si es así, se trata entonces de una terrible acusación contra el mismo capitalismo consumista, o como mínimo, un síntoma alarmante y patológico de una sociedad que ya no es capaz de enfrentarse con el tiempo y con la historia. En su abordaje del fenómeno de la nostalgia, el pensador inglés Mark Fisher distinguió dos mecanismos. Por un lado, el ícono. Los íconos son aquellos símbolos culturales como objetos, imágenes, canciones, películas o figuras públicas que encapsulan y representan el espíritu, las sensibilidades y las expectativas de un momento histórico específico. Los íconos son propensos a la museificación y la mercantilización. Su evocación del pasado es directa, consciente y predecible. Por eso es que los íconos suelen fracasar en transportarnos al pasado, porque lo que evocan no es tanto el pasado mismo, sino las reconstrucciones nostálgicas de ese pasado. El opuesto exacto de los íconos es la Magdalena. Las Magdalenas son disparadores totémicos que súbitamente nos arrastran al pasado, trayendo recuerdos enterrados en el inconsciente. El término Magdalena refiere a una famosa escena de la obra En busca del tiempo perdido, del escritor francés Marcel Proust. En la primera novela, publicada en 1913, el sabor de una magdalena evoca en el protagonista un torrente de recuerdos vívidos de su infancia. Esa cobardía que nos aparta de todo trabajo dificultoso y de toda obra importante, me aconseja que deje eso y que me beba el té, pensando sencillamente en mis preocupaciones de hoy y en mis deseos de mañana, que se dejan rumiar sin esfuerzo. Y de pronto, el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tilo, los domingos por la mañana en Combré, porque los domingos yo no salía hasta la hora de misa, cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Ver la magdalena no me había recordado nada. Antes de que la probara, quizá porque, como había visto muchas, sin comerlas, en las pastelerías, su imagen se había separado de aquellos días de Combré para enlazarse a otros más recientes. Quizá porque de esos recuerdos, por tanto tiempo abandonados, fuera de la memoria, no sobrevive nada y todo se va desagregando. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tilo que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, la vieja casa gris con fachada a la calle, donde estaba su cuarto, vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres, y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces, y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina, y en todo tiempo la plaza, a donde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer recados, y los caminos que seguíamos cuando había buen tiempo. Y como ese entretenimiento de los japoneses, que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles. Así ahora, todas las flores de nuestro jardín, y las del parque del señor Swan, y las ninfeas del Vivón, y las buenas gentes del pueblo, y sus viviendas chiquitas, y la iglesia, y Combré entero y sus alrededores, todo eso, pueblos y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té.
En suma, a diferencia del ícono, consciente, predecible, mercantilizado, la Magdalena evoca recuerdos que no son accesibles de manera directa o intencional, sino que se activan de manera súbita e involuntaria a partir de un estímulo sensorial como un olor, un sabor o una imagen, que nos conecta al pasado de una forma profundamente íntima y emocional. Una preocupación recurrente en la ensayística de Mark Fisher es la forma en que el pasado continúa acechando el presente. A partir del libro de Jacques Derrida, Espectros de Marx, Fisher desarrolló el concepto de ontología o espectrología. Deriva de haunt, acechar, y ontology, ontología. La espectrología refiere a la agencia de lo virtual, es decir, por un lado, aquello que ya no es, pero persiste como compulsión traumática a repetir un patrón fatal, y también aquello que todavía no es, pero cuya anticipación influye sobre el presente. Fisher examina cómo esta sensación se manifiesta en diversos aspectos de la cultura contemporánea, desde la música hasta el cine, la política y la tecnología. En este contexto, los elementos del pasado son revividos y reciclados, pero de una manera que no necesariamente los respeta o los comprende plenamente. Nicolas Bourriaud acuñó el término postproducción para describir cómo los artistas actuales reutilizan materiales preexistentes, generando nuevas formas de expresión a través de la apropiación, el reciclaje y la resignificación. Esta lógica ha sido llevada al extremo por los medios digitales, donde la disponibilidad inmediata de un sinfín de materiales facilita la creación de obras a partir de retazos de la cultura. A comienzos del siglo XXI, Lev Manovich notó cómo la cultura digital había convertido la selección en un acto creativo fundamental. El énfasis se trasladó de la producción a la recombinación. Ciertos proyectos de música electrónica contemporánea se basan precisamente en manipular samples de música de décadas pasadas para crear nuevas composiciones que evocan una sensación de nostalgia y extrañeza. La matriz espectrológica de estos ejemplos se advierte también en la estética Vaporwave o Vaporwave. El video que vamos a ver a continuación describe sucintamente esta propuesta. Si te gusta lo retro, la nostalgia y los colores fuertes y saturados, esto puede interesarte. El Vaporwave es un género musical que surgió a principios del 2010, a partir de una mezcla de géneros como el Sea Punk, Witch House y Chillwave. El Vaporwave tiene fuertes influencias de la música de otras décadas, principalmente de finales de los años 70 y los 80, como el funk o el New Age, evocando en su sonido un pasado nostálgico. ¿Pero en qué consiste el Vaporwave? La idea es reutilizar pequeñas porciones de canciones de tiempos pasados, pedacitos técnicamente llamados samples, agregándole efectos y bajándoles el pitch, o sea el tono, y así creando loops de dichas canciones y llegando a lograr algo nuevo. Por ejemplo, en este tema titulado Nobody Here, se puede escuchar una porción del tema de Lady in Red. Algunos de los exponentes son Macintosh Plus, Spirit, Saint Pepsi, Macros 8299, Juli 3P, entre otros. Aquí les muestro un ejemplo propio.
cuanto a lo visual, el Vaporwave utiliza paisajes, obras de arte, estatuas griegas, palmeras, como se ve en la portada de los álbums y videos musicales, que en conjunto se conocen como estética, o también aesthetics, formado mayormente por los artefactos retro, las modas y tendencias de décadas pasadas, así como la publicidad de las mismas. Muchos han interpretado el Vaporwave como una crítica o una reflexión sobre el capitalismo y la cultura popular. Su nombre también puede hacer referencia a Vaporware, que es un término utilizado para los productos que se anuncian pero al final terminan siendo un fracaso comercial. Simpson Wave, por ejemplo, es una subrama del Vaporwave, que utiliza los mismos parámetros pero aplicados a toda la cultura que gira alrededor de la serie animada. Y con todo el resurgimiento de los sonidos de los 80 y los 90, muchos deciden hacer la versión retro de temas nuevos, como por ejemplo el de Justin Timberlake. O el tema de Ed Sheeran. Pero no nos tenemos que ir tan lejos como para disfrutar de Vaporwave. Aquí en Argentina hay mucho material autóctono y de buena calidad. Tenemos desde el Teto Medina, pasando por un ícono como lo es Virus y su tema Luna de Miel. También visitando a nuestro querido Sergio Denis. Y hasta podemos llegar a escuchar Vaporwave utilizando spots de campañas políticas como esta. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, Con el colapso del bloque soviético y la victoria aparente del capitalismo liberal, algunos pensadores y politólogos consideraron que se había alcanzado el punto final de la evolución socioeconómica y política de la humanidad. De eso se trata precisamente el concepto de fin de la historia propuesto por Francis Fukuyama. El fin de la historia no significa que ya no se produzcan acontecimientos históricos, sino el fin de la historia como lucha ideológica. Según esta idea, el liberalismo democrático y el capitalismo de mercado representaban la culminación de la historia humana y no había sistemas políticos o económicos que pudieran considerarse alternativas superiores. Desde una óptica más crítica, la hegemonía del capitalismo en la imaginación colectiva y la cultura contemporánea se ha descrito mediante el concepto de realismo capitalista. ¿Qué significa esto de realismo capitalista? Significa que el capitalismo liberal ya no aparece como una ideología entre muchas, sino como una realidad inmutable e inevitable. Así lo resumió el eslogan popularizado por Margaret Thatcher: no hay alternativa. El capitalismo tardío despojó a la sociedad de su capacidad para imaginar y perseguir alternativas radicales al statu quo. La globalización y la tecnología digital han contribuido a la sensación de que el futuro ya no es un espacio abierto de posibilidades, sino un destino predeterminado por las fuerzas del mercado y la tecnocracia. Cualquier intento de desafiar el orden neoliberal es visto como poco realista o incluso como peligroso. De esta manera, el presente se puebla de futuros perdidos, los fantasmas de las utopías fallidas y las promesas incumplidas que alguna vez alimentaron la imaginación colectiva y proporcionaron un sentido de dirección y de propósito. Lo que vamos a ver a continuación es un cortometraje de 12 minutos titulado La llamada del mañana. El corto es una adaptación del relato El continuo de Gernsback de William Gibson. Ese cuento narra las vivencias de un fotógrafo que rastrea los vestigios de la vieja arquitectura futurista en el oeste estadounidense, especialmente los estilos Streamline Modern, que vimos anteriormente, y Googie, que evoca el imaginario popular de la era espacial. Mientras cumple su encargo, el personaje experimenta visiones de un presente alternativo, que es el mañana que nunca fue.